Hola, qué gusto, mis grandes amigos. Nuevamente estamos acá cumpliendo con el reto de leer la Biblia por completo. El día de hoy vamos a leer desde el capítulo 37 del Génesis y pues bienvenidos a quienes se van conectando, mirándonos, animándonos. Gracias por los comentarios que han llegado a YouTube, por las sugerencias, gracias por estar acá, gracias por animarme y animarnos en este camino tan bonito de aprendizaje y de lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, bienvenidos a todos y hoy empezamos con el capítulo 37, ¿eh? Bienvenidos. Capítulo 37. Esta es la historia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, siendo un muchacho todavía, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, con los hijos de Bilhá y los de Zilpá, mujeres de su padre. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Al darse cuenta sus hermanos que su padre le prefería a todos sus otros hijos, llegaron a aborrecerle hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo: «Oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo, cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que las vuestras le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía». Sus hermanos le dijeron: «¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados?» Así que acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Después tuvo otro sueño, que contó también a sus hermanos. Les dijo: «He tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió: «¿Qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a ir a inclinarnos por tierra ante ti». Sus hermanos le tenían envidia, su padre, en cambio, reflexionaba. En una ocasión fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Dijo Israel a José: «Mira, tus hermanos están pastoreando en Siquem. Ve de mi parte a donde ellos». Respondió José: «Estoy listo». Le dijo su padre: «Anda, vete a ver si tus hermanos y el ganado siguen sin novedad y tráeme noticias». Lo envió desde el valle de Hebrón y José se dirigió a Siquem. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó: «¿Qué buscas?». Contestó: «Estoy buscando a mis hermanos. Indícame, por favor, dónde están pastoreando». El hombre le dijo: «Partieron de aquí y les oí comentar que iban a Dotán». José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara conspiraron contra él para matarlo. Comentaban entre ellos: «Por ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y lo echaremos en el pozo cualquiera. Después diremos que algún animal feroz lo ha devorado. Veremos entonces en qué paran sus sueños». Rubén lo oyó y pensó en el modo de librarle de sus manos. Dijo: «No atentemos contra su vida». Y añadió: «No cometáis un asesinato. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él». Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José donde sus hermanos, estos le despojaron de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta. Lo sujetaron y lo arrojaron al pozo. Era un pozo vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Al alzar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad.
con camellos cargados de almágica, sandakraca y ládano, que bajaban hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué sacamos con asesinar a nuestro hermano y tapar luego su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas, y mejor no ponerle la mano encima, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Sus hermanos asintieron. Pasaron unos maniaditas mercaderes que al descubrir a José lo sacaron del pozo. Vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas y se llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo, resulta que José no estaba en él. Rasgó sus vestiduras y volviéndose donde sus hermanos les dijo: el muchacho no aparece. ¿Qué hago ahora yo? Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito, tiñeron la túnica en sangre, la túnica de manga larga, y la hicieron llegar hasta su padre. En este recado: esto hemos encontrado, mira a ver si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba el consuelo y decía: voy a bajar el duelo al Seol, donde mi hijo, su padre, le lloró. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón y capitán de la guardia. Por aquel tiempo bajó Judá de donde residían sus hermanos y se desvió donde cierto individuo de Adulán llamado Girá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Sua, y tomándola por esposa se acostó con ella. La mujer concibió y dio a luz un hijo al que llamó Volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo al que llamó Selá. Ella se encontraba en Asib cuando dio a luz. Judá tomó por su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, que le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que esa descendencia no era suya, y así bien tenía relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando así dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y se le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar: quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, pues se decía: por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija Sua, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para el trasquileo de su rebaño, junto con Girá su compañero adulamita. Se lo notificaron a Tamar: oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petag en Naín, que está a la vera del camino de Timná. Veía en efecto que Selá había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo: déjame ir contigo. Pues no la reconoció como su nuera, dijo ella: ¿y qué me das por venir contigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Bien,
pero dame algo en prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te dé? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se le dio y se unió a ella, que quedó encinta de él. Entonces se marchó ella y quitándose el velo se vistió sus ropas de viuda. Judá por su parte envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar: ¿Dónde está la ramera, aquella que había en Enaín, a la vera del camino? Ahí no ha habido ninguna ramera, contestaron. Entonces él se volvió donde Judá y le dijo: No la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Pues que se quede con ello, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito y tú no las has encontrado. Ahora bien, 3 meses después aproximadamente, Judá recibió este aviso: Tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá: Sacadla y que sea quemada. Pero cuando ya la secaban, envió ella un recado a su suegro: Del hombre a quien pertenece esto estoy encinta, y añadía: Examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo: Ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo, Selah. Y nunca más volvió a tener trato con ella. A los tiempos del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre, y ocurrió que, durante el parto, uno de ellos sacó la mano, la partera lo agarró y le ató una cinta escarlata en la mano, para saber que había sido el primero. Pero entonces retiró él la mano y fue su hermano el que salió. Ella dijo: ¿Cómo que te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano, que llevaba la mano la cinta escarlata, y le llamó Serraj. José fue llevado a Egipto, y lo compró un egipcio llamado Putifar, eunuco del faraón y jefe de la guardia. Lo compró a los ismaelitas que lo habían traído con ellos. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde entonces le encargó toda la casa y todo cuanto tenían. Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: Mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa. Todo cuanto tiene me lo ha confiado, y aunque es más importante que yo en esta casa, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer esta canallada pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él a la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa mientras le decía: Acuéstate conmigo. Pero él
dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, salió también afuera y empezó a gritar a los de su casa: Mirad, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido corriendo. Ella depositó junto a sí el vestido de José. Cuando regresó su señor a casa, le repitió lo mismo. Ha venido donde mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y al oírme gritar ha dejado su ropa junto a mí y ha huido afuera. Al oír su señor las palabras que le decía su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó. El señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos el rey, y allí se quedó en presidio. Pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel, todo lo que allí había, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Capítulo 40. Después de estos sucesos, resulta que el escanciador y el panadero del rey de Egipcio ofrecieron a su señor el rey de Egipto. Después de estos sucesos, resulta que el escanciador y el panadero del rey de Egipcio ofendieron a su señor el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del jefe de la guardia, en prisión, en lugar donde estaba detenido José. El jefe de la guardia se lo encargó a José para que le sirviese, así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos tuvieran sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio, el escanciador y el panadero del rey de Egipto, que estaban detenidos en la prisión. Una mañana José fue donde ellos y los encontró preocupados. Preguntó, pues los eunucos del faraón que estaban con él en presidio en casa de su señor, ¿por qué tenéis hoy mala cara? Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, no son de Dios los sentidos ocultos. Vamos, contádmelo a mí. El jefe de los escanciadores contó su sueño a José y dijo, voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, y en la cepa 3 sarmientos que nada más echar yemas florecían y seguida y maduraban las uvas, y en sus racimos yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomando aquellas uvas las exprimía en la copa del faraón, y ponía después la copa en su mano. José dijo, esta es la interpretación de los 3 sarmientos, son 3 días. Dentro de 3 días levantará el faraón su cabeza, te devolverá a tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano, lo mismo que antes cuando eras su escanciador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues fui raptado del país de los hebreos y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metieran en el calabozo. Vio el jefe de los panaderos que era buena la interpretación y le dijo a José, voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan candeal sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come el faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían en la cesta de encima de mi cabeza. Respondió José, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. A la vuelta de 3 días levantará el faraón tu cabeza
y te colgará en un madero, y las aves te comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el natalicio del faraón, dio un banquete para todos sus servidores, y levantó la cabeza del jefe de los escanciadores y del jefe de los panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de los escanciadores le restituyó en su oficio y volvió a poner la copa en manos del faraón. En cuanto al jefe de panaderos, mandó que lo colgasen, tal y como había interpretado José, pero el jefe de los escanciadores no se acordó de José, sino que se echó en olvido. Capítulo 41. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. De pronto salieron del río 7 vacas hermosas y lustrosas, que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero resulta que detrás de aquellas salieron del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilentas, que se pararon junto a las otras vacas en el margen del río. Y las vacas del mal aspecto, macilentas, se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó, se volvió a dormir y soñó que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas, flacas y asolanadas, brotaron después de aquellas, y las espigas flacas devoraron a las 7 lozanas y repletas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. Entonces el jefe de los escanciadores habló al faraón diciendo: Hoy me acuerdo de mi yerro. El faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en la casa del jefe de los guardias a mí y al jefe de los panaderos. Entonces tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con un sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio de cada cual. Y todo resultó como él nos había interpretado. A mí me retribuyó el faraón en mi puesto, y a él lo colgó. El faraón mandó a llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Dijo el faraón a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que le basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón: No hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. El faraón refirió a José su sueño. Resulta que estaba ya a la orilla del río cuando de pronto salieron del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto que pacían en el carrizal. Pero resulta que otras 7 vacas salieron detrás de aquellas, de muy buen ruin y mala catadura, y macilentas. Jamás había visto vacas tan malas como aquellas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas macilentas y malas se comieron a las 7 vacas primeras, las lustrosas, pero una vez que las comieron, ni se conocía que las tuvieran dentro, pues su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Entonces me desperté, pero volví a tener un sueño, y vi como 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas secas, flacas y asolanadas brotaron después de aquellas y devoraron las espigas flacas de las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a todos los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo al faraón: El sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer. Las 7 vacas buenas presentan 7 años de abundancia,
y las 7 espigas buenas representan otros 7 años. Pero el sueño es uno solo. Las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas representan 7 años e igual las 7 espigas flacas y asolanadas. Quiere decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer. Van a venir 7 años de gran hartura en todo Egipto, pero después sobrevendrán otros 7 años de hambruna y se olvidará toda la hartura pasada, pues el hambre asolará el país. Nadie recordará la hartura habida en Egipto de tanta hambre como habrá. Y el que haya repetido el sueño del faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón, ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo lo que es comestible de esos años buenos que vienen. Almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no permanecerá el país de hambre. Pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con estos el faraón: ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga espíritu de Dios? Dijo luego el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no puede haber entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de los que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti, dijo el faraón a José. Mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y le puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro en el cuello. Luego hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él: ¡Abrej! Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José: yo, el faraón, sin tu licencia, no levantará a nadie la mano ni pie en Egipto. El faraón llamó a José Sabnat Paneach y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote On. Así fue investido José de autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José 30 años cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto. Después de ser investido de autoridad por el faraón, José recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres y de los 7 años en que hubo hartura en Egipto, almacenando en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. José recolectó grano como la arena del mar, una enormidad hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. Antes que sobreviniese los años de hambre, le nacieron a José los hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, porque decía: me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Transcurrieron 7 años de hartura que hubo en Egipto y empezaron a llegar los 7 años de hambruna.
Como había predicho José, la gente padecía hambre en todas las regiones, en todo Egipto abundaba el pan. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó a decir a toda la gente de Egipto: Id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Jacob se enteró que se repartía granos en Egipto, así pues dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de granos en Egipto. Bajad a comprarnos grano allí, para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto, pero Jacob no dejó bajar a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues pensaba que podía ocurrirle alguna desgracia. Fueron pues los hijos de Israel a comprar acompañados de otros, pues había hambre en el país cananeo. José era quien gobernaba todo el país, y él en persona distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero él no se dio a conocer. Les habló con sequedad y les dijo: ¿de dónde venís? Dijeron: de Canaán, para comprar víveres. O sea, que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José entonces se acordó de aquellos sueños que había tenido respecto a ellos y les dijo: vosotros sois espías, que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. Contestaron: no, Señor, tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre y somos gente de bien. Tus siervos no son espías, replicó. Nada de eso. Habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país. Dijéronle: tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre del país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. José replicó: lo que yo os he dicho, sois espías, y os voy a poner a prueba, para vida del faraón. No saldréis de aquí hasta que no venga vuestro hermano pequeño. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano. Entre tanto los demás quedáis presos, así podré comprobar vuestras afirmaciones y ver si la verdad está con vosotros. De todos modos, por la vida del faraón, seguro que sois espías. Y los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día les dijo José: haced lo que voy a deciros, pues yo también temo a Dios y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. Luego me traéis a vuestro hermano menor, entonces comprobaré que son verídicas vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron ellos y se decían el uno al otro: a fe que somos culpables de lo que nuestro hermano, pues vimos como nos pedía angustiado que tuviésemos compasión y no lo hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó: ¿no os decía yo, no pecaráis contra el niño, y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró. Volvió después donde ellos, tomó a Simeón y le hizo amarrar a vista de todos.
Mandó José que les llenaran los recipientes de grano y se devolvieran cada uno. Mandó José que se les llenaran los recipientes de grano, que se devolviera cada uno su dinero en la talega y que les pusieran provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de granos sobre los burros y se fueron de allí. Cuando pararon para hacer noche, uno de ellos abrió la talega para dar pienso a su burro y vio que su dinero estaba en la boca de la talega del grano. Y dijo a sus hermanos: me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando y diciendo: ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron donde su padre a Canaán y le contaron todas sus aventuras. Le dijeron: el hombre que manda en el país nos ha tratado con frialdad y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que mandaba en el país: hay un modo de saber si sois gente de bien. Dejad conmigo a uno de vosotros y tomad lo que hace falta para vuestras casas, y marchad. Y traedme a vuestro hermano pequeño, así conoceré que no sois espías, sino gente de bien. Entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libres por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas se dieron cuenta de que uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo: vais a dejarme sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima vais a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre: que mueran mis 2 hijos si no te lo traemos. Confiádmelo y yo te lo devolveré. Replicó: no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces haríais bajar mi vejez angustiada al Seol. Capítulo 43 del Génesis. El padre seguía abrumado la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre: volved y compradnos algo de comer. Judá le dijo: bien claro nos dio a entender aquel hombre, que no nos recibiría si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con vosotros, bajaremos y te compraremos víveres. Pero si no lo mandas, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo que no nos presentemos a él si no venía nuestro hermano con nosotros. Contestó Israel: ¿por qué para desgracia mía hicisteis saber a ese hombre que tenías otro hermano? Dijeron: él empezó a preguntarnos por nuestra familia y diciéndonos: ¿tenéis aún padre? ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. ¿Podíamos saber que iba a decirnos que llevásemos a nuestro hermano? Dijo Judá a su padre Israel: deja ir al chico conmigo, deja que vayamos, así podremos seguir con vida y no moriremos ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él: de mi mano lo exigirás, si lo trabajaré aquí y te lo presentaré. Y estaría yo en falta contigo a perpetuidad, que lo que es, si no hubiéramos entretenido para estas horas, y estaríamos de vuelta. Les dijo su padre Israel: está bien, hacedlo. Llevaos de lo más fino del país en vuestra cesta, bajad a aquel hombre un regalo, un poco de sandacara, un poco de miel, almaciga
y ládamo, pistachos y almendras. Tomáis también con vosotros el doble de dinero y restituís personalmente el dinero devuelto en la boca de vuestras talegas, por si se trata de un error. Tomad pues a vuestro hermano, aviaos y volved inmediatamente donde ese hombre. Que el Sadai os haga hallar misericordia ante ese hombre y que él os deje partir con vuestro otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos tomaron consigo dicho regalo y el doble de dinero y también Benjamín. Después se pusieron en marcha, llegaron a Egipto y se presentaron ante José. José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo: lleva a esos hombres a casa, mata algún animal y lo preparas, porque estos van a comer conmigo al mediodía. El hombre hizo como le había ordenado José y llevó a los hombres a casa de José. Ellos se asustaron al ver que lo llevaban a casa de José y dijeron: es por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez. Por eso nos trae acá, para ponernos alguna trampa y caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud junto con nuestros asnos. Así que se acercaron al mayordomo de José y le dijeron a la entrada de la casa: mire, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres, pero resultó que cuando fuimos a hacer noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con el dinero que cada uno estaba en la boca de su talega, nuestra plata bien pesada, y la hemos devuelto con nosotros. Además traemos con nosotros más dinero para comprar víveres. Ignoramos quién puso nuestro dinero en nuestras talegas. Respondió: la paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os puso ese tesoro en las talegas. Vuestro dinero ya me llegó. Y les sacó a Simeón. Luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies y les dio pienso para sus asnos. Entonces ellos prepararon el regalo mientras llegaba José al mediodía, pues oyeron que iba a comer allí. Al entrar José en casa le presentaron el regalo que llevaba consigo y se inclinaron ante el suelo. Él les saludó y les preguntó: ¿vuestro anciano padre de quien me hablasteis vive aún? Le respondieron: tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y postrándose le hicieron una reverencia. Entonces José volvió la mirada y vio a Benjamín, su hermano menor, su hermano de madre. Preguntó: ¿este es vuestro hermano menor de quien hablasteis? Y añadió: Dios te guarde, hijo mío. José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano, y entrando en el cuarto lloró allí. Luego se lavó la cara, salió y conteniéndose dijo: servid la comida. A él le sirvieron aparte a ellos, y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. Sentáronse pues delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y se miraban entre sí asombrados. Él fue tomando delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se embriagaron en su compañía. José dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres, cuando quepa en ellas, y ponles el dinero en cada uno de la boca de la talega. Y mi copa, la copa de plata, le pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra. El mayordomo hizo lo que había ordenado José. En cuanto alumbró el día, se le despachó con sus asnos, salieron de la ciudad, y no bien se habían alejado cuando José dijo a su mayordomo:
ponte en marcha y persigue a estos hombres, y les das alcance y les dices, ¿por qué habéis pagado mal por bien? Se trata nada menos de que le utiliza a mi señor para beber y también para sus adivinaciones. Qué mal habéis obrado. Él los alcanzó y los habló en este tenor. Ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de ese modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. De modo que hemos devuelto desde Canaán el dinero que encontramos en la boca de vuestras talegas, e íbamos a robar ahora de la casa de nuestro señor plata u oro. Aquel de tus siervos, a quien se le encuentre, que muera, y también los demás nos haremos esclavos del Señor. Respondió, sea como decís, aquel a quien se le encuentre sea mi esclavo, pero los demás quedaréis disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. El hombre les registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron sus túnicas y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en la casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo, ¿qué vamos a decir al Señor que vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y henos aquí como esclavos de vuestro Señor, tanto nosotros como aquel cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó, lejos de mí hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo. Los demás podréis subir sin novedad donde vuestro padre. Entonces se le acercó Judá y le dijo, escuchadme, Señor, tu siervo no va a soportar algo, no va a poner algo a mi señor, pero que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos si teníamos padre o algún hermano. Nosotros dijimos, sí, mi señor. Sí tenemos un padre ya anciano y tiene un hijo pequeño engendrado en su ancianidad. Otro hermano de éste murió, así que solo le ha quedado este de su madre, y su padre le quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos que te lo trajésemos, que querías verlo. Pero dijimos a mi señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues le dejará y éste moriría. Pero dijiste a tus siervos, pues si no baja vuestro hermano menor, con vosotros no volveréis a ver la cara. Así pues, cuando subimos nosotros donde mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi señor, nuestro padre dijo, volved y comprarnos algo de comer. Dijimos, no podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos, porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre tu siervo nos dijo, bien sabéis que mi mujer me dio a los dos. El uno se me marchó y pensé que seguramente habría sido despedazado, y de hecho ya no lo he vuelto a ver. Ahora, si os lleváis también a este de mi lado y le ocurre alguna desgracia, haréis bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho morirá, y su siervo habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con amargura al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no se lo devuelvo, quedaré en falta para mi padre a perpetuidad. Ahora pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho, como esclavo de mi señor, y regrese el muchacho con sus hermanos.
porque ¿cómo vuelvo yo ahora donde mi padre sin el muchacho conmigo? Yo quiero ni ver, no quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Capítulo 45. Ya no se pudo José contener delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: Echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. José se echó a llorar a gritos hasta el punto de que le oyeron los egipcios y hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: Vamos, acercaos a mí. Se acercaron, y él continuó: Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque con van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros de la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Volved deprisa donde mi padre y decidle: Esto dice tu hijo José: Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, y ven donde mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén, y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía habrá 5 años de hambre, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que soy yo en persona quien os habla. Notificad pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto. Traed enseguida a mi padre acá. Luego se echó a cuello sus hermanos Benjamín y lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos y lloró abrazado de ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. En el palacio del faraón corrió la voz de que había venido los hermanos de José. La cosa cayó bien al faraón y sus cortesanos. Dijo el faraón a José: Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras acémilas y ponednos inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestra familia y volved donde mí. Yo os daré lo mejor de Egipto, comeréis, y lo más pingue del país. Porque por tu parte, ordénales: haced esto. Tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres y traeros a vuestro padre. Por lo demás, no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos proporcionó sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuantos se iban les dijo: No os existéis en el camino. Subieron pues de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le dieron la noticia: Todavía vive José, y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible porque no les creía. Entonces les repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle, y revivió el espíritu de su padre Jacob. Entonces dijo Israel:
esto me basta. Todavía vive mi hijo José, iré y lo veré antes de morir. Y bueno, queridos amigos, así estamos casi por terminar los capítulos del Génesis, que prácticamente nos faltan unos 2 o 3 capítulos, pero creo que eso lo leeremos mañana. Bien, hemos llegado hasta el capítulo 45. Qué bonito, qué aprendizaje desde el capítulo 37 hasta el 45. Son casi 10 capítulos que nos hemos leído del Génesis. Es bonito mirar cómo Dios obra a través de las personas, ¿no? Dios nos da señales, Dios nos da personas, nos pone personas en nuestra vida y simplemente obra a través de ellos también. Entonces Dios hace cosas maravillosas en los hombres. El único problema es que el corazón del hombre a veces está corrompido y no quiere escuchar, no quiere hacer caso a lo que Dios quiere hacer por nosotros. Entonces, amigos, un video más, un día más leyendo la Biblia. El capítulo 45 lo hemos terminado y terminaremos ya, en este caso, el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que es un relato muy bonito, un relato que nos ayuda a nosotros a tener en cuenta desde el primer capítulo, que es la creación, la alianza que crea Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, y todo el proceso y todo el camino que tiene preparado y hecho. Tantas historias tan bonitas, tan de Dios, y cómo Dios ha obrado en la vida de las personas. En este caso tenemos, como te digo, desde el inicio, la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, los descendientes, los hijos de Caín, pues los hijos de Abraham, quién nace de Abraham, cómo se va dando la descendencia, cómo se va haciendo la historia de la salvación. Y estamos a punto de llegar a que Jacob va a llegar a Egipto. Israel va a ir a Egipto y bueno, ya más adelante nos enteraremos en el Éxodo qué es lo que pasa con el pueblo de Israel que llega a Egipto. Pues eso es todo por hoy, queridísimos amigos. Nos veremos en un próximo video. Qué alegría poder compartir nuevamente este reto de tratar de conocer la lectura de la Biblia. Primerito vamos a leernos toda la Biblia y luego vamos a desmenuzarla parte por parte, porque eso es algo bonito y algo impresionante. Un gusto, nos vemos. Chao, chao.